La humillaron y la echaron del lugar. Pero minutos después, la misma azafata que la avergonzó se enfrentó a consecuencias impredecibles. Lo que sucedió en este vuelo lo cambiará todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios dónde lo estás viendo hoy, y si te gustan historias como esta, no olvides compartirla y suscribirte para ver más de Ava. La madre caminaba lentamente por el pasillo de primera clase, elegante en su postura pero con una presencia suave, vestida con un vestido cruzado gris carbón, que la abrazaba con gracia y desprendía la serena confianza de una mujer que había aprendido a llevar la dignidad como un escudo. Se llamaba Yvonne Claiborne, y no era una cualquiera. Era la madre de Devon Claiborne, el solitario multimillonario tecnológico que rara vez aparecía en público y cuyo nombre desató rumores en salas de juntas y redacciones. Pero para ella, era solo una mujer que tomaba su primer vuelo en solitario en años para sorprender a su nieto en su 10º cumpleaños. La aerolínea había confirmado su billete, su asiento, su preferencia de comida, incluso la almohada especial que había pedido para la zona lumbar. Todo estaba en orden, o eso creía. Solo 3 filas detrás de ella, en la misma cabina, estaba sentado un hombre con una sudadera beige con capucha, pantalones deportivos negros y auriculares con cancelación de ruido. Su aspecto era común, quizá olvidable, salvo por el pesado reloj que asomaba por el puño de su camisa y el asistente, sentado a su lado, que no había pronunciado palabra desde el despegue. Nadie se había dado cuenta todavía, pero era el mismísimo Devon Claiborne, discreto por decisión propia, observando en silencio tras sus gafas de sol de espejo, sin percatarse de que la mujer que acababa de entrar era su madre. Pero no por mucho tiempo. La azafata Kelly Reeves se pavoneaba por el pasillo como si fuera su pasarela personal, con su elegante coleta cortando el aire, sus labios pintados de un rojo estéril que hacía juego con la marca de la aerolínea. Kelly se enorgullecía de 2 cosas, la perfección y el control, y cuando vio a Yvonne tomar asiento en el Dosa, arrugó la nariz con algo parecido a la sospecha, algo que no supo identificar, pero que apestaba a suposiciones. Se acercó con una sonrisa gélida, la voz tensa, bajo las capas de una educada cortesía. «Lo siento, señora, pero necesito ver su tarjeta de embarque otra vez», dijo, recorriéndola con la mirada de pies a cabeza como si esperara encontrar algo fuera de lugar. Yvonne, tan amable como siempre, le entregó su billete con una leve sonrisa paciente. «Por supuesto», respondió, percibiendo ya la inquietud tras la pregunta. Kelly frunció el ceño. «Esto es para primera clase», afirmó como una acusación. «Sí, lo es», confirmó Yvonne, mirándola directamente a los ojos. Kelly no le devolvió el billete de inmediato. En cambio, miró a su alrededor y se acercó más de lo necesario. «¿Estás segura de que no te lo dio nadie?», preguntó. «Quizás fue transferido». El aire se enfrió. La pareja sentada en los asientos 1A y 1B guardó silencio. El hombre del 3 pausó su podcast. Incluso Devon, 3 filas más atrás, bajó un poco el volumen de sus auriculares. «Lo reservé yo misma. Hace semanas», dijo Yvonne con un tono tranquilo pero firme. Kelly la miró fijamente un momento más, con los labios crispados como si quisiera decir algo más, pero en lugar de eso, giró sobre sus talones y se marchó, murmurando algo en voz baja. Yvonne volvió a su asiento, con los dedos ligeramente temblorosos, mientras desplegaba la revista de bordo. Pero Kelly no había terminado. Regresó momentos después, esta vez con otra azafata, susurrando como si hablara de una amenaza para la seguridad, y entonces, con un movimiento rápido, se acercó y arrancó el bolso de Yvonne de su regazo. «Tienes que venir conmigo. Ahora». «¿Qué?». «He dicho ahora». Su voz era tan aguda que cortaba el cristal. «¿De qué se trata esto?». «No me repito», espetó Kelly. Y luego, sorprendentemente, apartó la mano de Yvonne de un manotazo mientras intentaba recuperar su bolso. Se oyeron jadeos como una turbulencia. El golpe no fue fuerte, pero el silencio que dejó a su paso resonó por la cabina. Devon se puso de pie. No había dicho ni una palabra en todo el vuelo.
Ni siquiera se había quitado las gafas de sol, pero ahora se levantó, lenta y deliberadamente, y el asistente a su lado lo imitó, sacando ya su teléfono. Yvonne, atónita y con los ojos muy abiertos, miró a su alrededor. ¿Así es como trata ahora a los pasajeros su aerolínea?, preguntó Devon en voz alta, con una voz tranquila pero cargada de advertencia, tan fuerte que resonó por toda la cabina. Kelly se quedó paralizada. Se giró lentamente. Abrió los ojos de par en par. Porque ahora lo reconoció. Pero ya era demasiado tarde. Las gafas de sol de Devon se quitaron. «Esa es mi madre», dijo. Cada palabra impactante. «Y este vuelo no va a terminar como crees». Kelly dio un paso atrás. Toda la cabina contuvo la respiración. Y entonces, justo cuando Devon dio un paso adelante, su teléfono se iluminó con un mensaje. Lo leyó. Su rostro se ensombreció. Le entregó el teléfono a su asistente y solo dijo 2 palabras. «Hazlo ahora». ¿Qué era eso? Nadie lo sabía todavía. Pero en menos de 5 minutos, el avión sería un caos, el intercomunicador crepitaría con una voz que nadie esperaba oír en el aire, y Kelly Reeves desearía no haber tocado ni una sola maleta de mano en su vida. La tensión en la cabina de primera clase podría haberse disipado con una tarjeta de embarque. Los pasajeros miraban fijamente, con los teléfonos en alto, sutiles grabaciones parpadeando en rojo, capturando el lento desenlace de lo que había comenzado como una simple disputa por un asiento, y ahora se había convertido en algo que nadie podía ignorar. Pero aún no habían visto nada. Kelly Reeves se quedó paralizada, palideciendo más rápido que la sangre de sus puños apretados. Su mirada se dirigió a los demás auxiliares de vuelo. 2 apartaron la mirada. Uno le susurró a otro, pero ninguno salió en su defensa. Fue entonces cuando Devon entró de lleno en el pasillo, con la voz como un redoble de tambor. «Tienes unos 10 segundos para disculparte con mi madre antes de que esto quede registrado en la historia de la aviación». No alzó la voz. No le hacía falta. La calma en su tono, la fuerza de sus palabras, era más aterradora que un grito. Kelly intentó recuperarse, agitando las manos como papeles sueltos, en una ráfaga de viento. «Yo, señor, no sabía». Devon levantó una mano. «No preguntaste. Supusiste». Yvonne, sentada de nuevo, miraba al frente, con el rostro inexpresivo pero majestuoso. No había llorado, no había hablado desde la bofetada, pero su silencio era ensordecedor. Y entonces sonó el intercomunicador. No era la voz del capitán, era la suya. «Damas y caballeros», dijo la voz, lenta y pausada, con un acento sureño pulido por años de dicción judicial, «les habla Gwendolyn Ross, presidenta de Claiborne International Holdings, desde tierra. Si me escuchan, es porque este vuelo ha activado uno de nuestros protocolos de seguridad de alerta». Todos los asientos se quedaron en silencio. Incluso los auxiliares de vuelo en la parte trasera del avión se quedaron paralizados. Devon no se inmutó. Había activado ese mensaje con un toque. Era un protocolo de emergencia pregrabado, vinculado al sistema de propiedad de la aerolínea, uno cuya existencia nadie a bordo, especialmente Kelly, conocía, excepto el piloto. Y el piloto sabía exactamente qué hacer. Las luces del techo parpadearon. Un suave ping llegó a través del canal de la tripulación. Y entonces, la puerta de la cabina se desbloqueó remotamente con un suave silbido, hidráulico. Dentro de la cabina, el capitán, sudando ya, consciente de que no se trataba solo de un vuelo desviado, sino de una emergencia corporativa, tomó la radio y empezó a murmurar códigos. Aún no desviarían el avión, pero la seguridad en tierra ya estaba siendo movilizada. Un protocolo de alerta estaba activo en 3 aeropuertos. Ya no se trataba de una simple bofetada, sino de un incidente de gran magnitud, y la persona en el centro de todo aún no tenía ni idea de la tormenta que se estaba gestando fuera del fuselaje. Kelly se tambaleó hacia atrás, con la voz quebrada. Yo no sabía que era pariente de... Ese es el problema, interrumpió Devon, dando un paso al frente de nuevo. No se trata bien a la gente porque tengan contactos.
Se trata bien porque es tu trabajo. Se giró hacia el resto de la cabina. ¿Cuántos de ustedes vieron lo que acaba de pasar? Manos alzadas. Los teléfonos ya estaban grabando. La pareja en la 3, el viajero de negocios en la 2 que, incluso el niño de la fila 4 había dejado de mirar su tableta. El silencio se rompió cuando un hombre en clase turista se levantó de repente y gritó hacia primera clase. Lo vi. Tiró de esa mujer como si fuera basura. La voz desencadenó un efecto dominó. Alguien más gritó. La abofeteó. Lo vi desde el pasillo. Y entonces, una tercera voz, fuerte y clara, gritó desde la cabina económica. Les dije que esto iba a estallar. No pueden seguir saliéndose con la suya. La cabina se convirtió en un coro de disensión. Los pasajeros pasaron de pasajeros pasivos a testigos. Algunos enojados, otros conmocionados, todos concentrados. Mientras tanto, en la cocina, Kelly se tambaleó junto a la cortina, pálido, intentando alcanzar el intercomunicador. Pero al intentar alcanzarla, otra mano la agarró de la muñeca. Era Dennis, el azafato de mayor rango. Normalmente tranquilo, normalmente diplomático. Pero hoy no. Ya está, dijo con frialdad. Están llamando a esto un código rojo de clase 3. Agredió a un pasajero. No se irá sola de este vuelo. Kelly intentó zafarse. Y fue entonces cuando cometió su segundo error. Le dio una bofetada. El sonido resonó como un trueno por la cocina. Dennis no se movió, pero alguien más sí. Era el alguacil aéreo. Un hombre al que nadie había prestado atención, sentado en clase turista durante todo el vuelo. Se levantó en un instante, identificándose con un discreto destello de su placa, interponiéndose entre Kelly y Dennis, mientras ella se ponía roja de pánico. «Señora, necesito que vaya a la parte trasera del avión», dijo. «No lo entiende», balbuceó Kelly. «Miente. Todos mienten. No pregunto». La interrumpió el alguacil del aire. «Están detenidos en el aire a la espera de una investigación, y les sugiero que se sienten antes de que entremos en turbulencias». Mientras tanto, en primera clase, Devon se recostó en su asiento y le entregó discretamente una tableta a su asistente. «Envíen la grabación», dijo, «a la Junta, al enlace con los medios y a recursos humanos. Una declaración completa al aterrizar. Incluyan también la señal del intercomunicador». El asistente asintió, con los dedos ya en movimiento. Pero justo cuando todos empezaban a calmarse, justo cuando parecía que lo peor había pasado, una campana sonó en la cabina. Era la anulación de emergencia. La voz del capitán había vuelto. «Damas y caballeros», dijo con voz tensa, «acabamos de recibir una alerta meteorológica urgente. Puede que tengamos que desviarnos. Por favor, permanezcan sentados». Devon se incorporó de nuevo. No había ordenado un desvío. Entonces, ¿quién lo había hecho? Y así, un nuevo problema entró en la cabina, uno que ni siquiera él esperaba. El repentino cambio en la voz del capitán provocó una sacudida invisible por el avión, un cambio apenas perceptible en la atmósfera, como la presión bajando en los oídos antes de una tormenta. «Quizás tengamos que desviarnos», había dicho. Pero Devon Claiborne no lo había autorizado, y si no lo había hecho él, ¿quién lo había hecho? Desde su asiento en 3D, Devon se inclinó hacia adelante, exhalando lentamente mientras miraba más allá de la cortina de la cabina, hacia la cabina de mando. Su asistente, Theo, ya estaba allí, obteniendo una señal secundaria del sistema satelital encriptado de la Thales. Aerolínea, deslizando rápidamente los dedos por la tableta. «¿Alguien más intenta tomar el control de la ruta de este vuelo?», preguntó Devon en voz baja, pero con la suficiente firmeza como para que Theo se detuviera a mitad del deslizamiento. Theo frunció el ceño. «Sí, señor. Pero es interno. No de la FAA, no del clima». Abrió los ojos de par en par. «Esta señal proviene del sistema de anulación ejecutiva de la aerolínea. Pero no viene de su equipo». El rostro de Devon se ensombreció y levantó la vista hacia la parte delantera del avión. En algún lugar, alguien estaba interfiriendo, no desde afuera, sino desde adentro. Y eso solo significaba una cosa: había un topo en la compañía.
Mientras tanto, en la parte trasera del avión, el alguacil aéreo, ahora sentado junto a una Kelly Reeves visiblemente temblorosa en el asiento plegable de la tripulación, transmitía detalles al jefe de vuelo a través de un canal seguro. Los pasajeros observaban con una mezcla de incomodidad y fascinación, sin saber si seguir fingiendo una siesta o sintonizar la telenovela en vivo a 35, 0 pies de altura. Pero en primera clase, el verdadero cambio ya había comenzado. Yvonne Claiborne se sentó erguida, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo y la espalda majestuosa, aunque su rostro no delataba el torbellino que la rodeaba. Sin embargo, bajo su expresión serena, un recuerdo la asaltaba, un nombre que no había oído en años, que ahora resonaba en su mente a través de una conversación susurrada entre dos pasajeros detrás de ella. El nombre, Langston Drex, no era solo un ex ejecutivo de Claiborne Aviation. Había sido el principal asesor de Devon, el arquitecto de los sistemas de élite de la aerolínea, hasta que Devon descubrió un plan de malversación de fondos que casi derrumbó toda su sucursal europea. Langston desapareció antes de que pudieran procesarlo. Y ahora, una distracción sospechosa, una anulación interna, un susurro de su nombre por parte de un gestor de fondos de cobertura en el 3B que creía que nadie más podía oírlo, está en este avión, comprendió Yvonne. Se giró hacia su hijo, que ahora estaba de pie en la cocina con Theo y dos azafatas preocupadas. Devon, dijo con voz tranquila y precisa, no eres el único a bordo con acceso a ese sistema. Devon parpadeó una vez y asintió lentamente. Un momento después, el sistema de megafonía volvió a parpadear, pero no era el capitán. Era una voz que la mayoría de los pasajeros no reconocieron, suave, segura, desconcertantemente relajada. Buenas tardes, viajeros. Soy Langston Drex. Lo sé, es sorprendente, pero antes de que alguien entre en pánico, permítanme explicarles. En la cabina, la mano del capitán se cernía sobre el interruptor manual, pero el intercomunicador estaba siendo interceptado remotamente desde el sistema satelital del avión. Langston había encontrado una puerta trasera en el mismo código que él ayudó a diseñar. Entiendo que ha habido un malentendido, continuó Langston. La voz hizo que varios pasajeros se enderezaran en sus asientos, pero he decidido aprovechar nuestro pequeño desvío para hablar directamente con el único hombre al que he considerado un oponente digno. Devon no se movió. Yvonne no parpadeó. Devon, dijo Langston, con la voz ahora más aguda, sus palabras curvadas como una cuchilla. Sé que me escuchas, y sé que tu madre también. El mundo ha cambiado, amigo mío. La lealtad ya no significa nada en este negocio. Me dejaste fuera, me humillaste. Pero hoy he vuelto a entrar. En ese momento todas las luces de la cabina se atenuaron, durante exactamente 3 segundos. Y entonces, un nuevo sonido llenó la cabina. Era la puerta del compartimento de carga bajo la cabina, que se abría desde abajo, sin autorización. Yvonne abrió los ojos de par en par. La mano de Devon se dirigió al interruptor de emergencia de la pared. Theo ya estaba escribiendo frenéticamente en la tableta. Y desde la parte trasera del avión, Kelly, quien se había quedado en silencio, sonrió. Solo un poco. Y fue entonces cuando Devon se dio cuenta de algo aún más escalofriante que la traición. Kelly no era solo una azafata rebelde. Trabajaba con Langston. Las luces tenues volvieron a la vida, pero el ambiente en la cabina se había ensombrecido para siempre. Cada crujido de un envoltorio de refrigerio, cada crujido de un asiento reclinado, se sentía amplificado por el inquietante silencio que siguió a la inesperada transmisión de Langston Drex. Devon Claiborne se quedó paralizado, con una mano aún suspendida sobre la llamada de emergencia a la tripulación, la otra apretada en una silenciosa tormenta a su lado. Pero su rostro, era ilegible, el rostro de un hombre que una vez vio su imperio casi arder, y lo reconstruyó desde las cenizas. En su mente, las piezas encajaban más rápido que las turbulencias en un descenso. Langston no solo había violado el sistema de anulación, debió haber introducido algo a bordo. Algo, o a alguien,
y ahora que la puerta de la bodega de carga se había desbloqueado remotamente, la verdadera amenaza no era solo un sabotaje digital, ni la manipulación de los pasajeros, sino lo que fuera, o quien fuera, que estuviera ahí abajo. Theo levantó la vista de su tableta, conteniendo la respiración. Señor, los sensores de presión acaban de registrar una brecha en la escotilla de popa. Alguien está en la zona de carga. Se mueve. Cierren el seguro, ordenó Devon. No puedo. Ha burlado las cerraduras internas. Cifrado de grado militar. Tuvo ayuda. Devon apretó la mandíbula. Luego cortamos la electricidad de la cabina inferior. Pero antes de que Theo pudiera responder, la cortina que separaba la clase turista de la primera clase se rasgó, y allí estaba ella. Kelly. Pero no era la misma Kelly que temblaba bajo presión, ni la azafata presa del pánico y acorralada que escoltaba el alguacil aéreo. Hacía una hora. No. Esta Kelly sonreía con sorna, sin complejos, erguida como si acabara de entrar en una sala de juntas de su propiedad. Y detrás de ella, venía un hombre con un mono negro de técnico de vuelo, con gafas protectoras colgando del cuello, sosteniendo una caja de aluminio reforzado que emitía un ruido ominoso a cada paso. Los demás pasajeros se quedaron boquiabiertos, algunos se pusieron de pie, algunos gritaron. El alguacil aéreo, sobresaltado, buscó su placa, pero Kelly fue más rápida. Levantó un dispositivo negro del tamaño de un walkie-talkie, y con un gesto del pulgar, el Wi-Fi se fue. Las luces se atenuaron de nuevo, y las pantallas de todos los pasajeros se apagaron. No más mensajes, no más grabaciones, no más señales. Damas y caballeros, dijo Kelly con una voz burlona y dulce, hoy nos encargaremos del entretenimiento a bordo, por razones de seguridad. Devon dio un paso al frente. Yvonne le agarró la manga sin mirarlo. Espere. Se quedó paralizado. Y fue entonces cuando el hombre del mono dio un paso al frente, desabrochó los cierres de la maleta y abrió lentamente la tapa. Dentro, una pequeña consola, pantallas ya llenas de código y, en el centro, un brillante escáner de huellas dactilares integrado en una unidad biométrica, de Claiborne Aviation. Oh, no, susurró Theo. Ese es el sistema raíz heredado de la aerolínea. Está intentando borrar los protocolos de control. Los ojos de Devon se iluminaron. No, no está intentando borrarlo, está intentando reemplazarlo. Kelly miró a Devon. Construiste el sistema a prueba de fallos. Pero olvidaste algo. Cuando despediste a Langston, no revocaste sus credenciales de subraíz. No solo está secuestrando el avión, lo está secuestrando todo. La flota, el software, la marca. ¿Crees que la Junta permitirá que esto pase? Gruñó Devon acercándose a ella. Ay, cariño, ronroneó Kelly. La Junta no va a votar. Para cuando aterricemos, Langston será el nuevo director ejecutivo interino. ¿Y tú? Señaló a Yvonne. Serás el escándalo de la década. Agresión, parcialidad, nepotismo. Ya está escrito y en cola, listo para filtrarse. Pero mientras la pantalla de la consola se llenaba de líneas de comando, una nueva voz resonó en la cabina. No por el intercomunicador, desde el mismo pasillo. Será mejor que te alejes de ese maletín. Ahora mismo. Todos se giraron. Y allí estaba. Fila 7, sudadera con capucha, gorra baja, auriculares baratos. El hombre al que nadie había visto durante todo el vuelo. Hasta que levantó una placa. Comando cibernético de... Listo. La cabina estalló en caos. Kelly gritó algo ininteligible y se abalanzó sobre la consola, pero Devon fue más rápido. Saltó sobre el asiento del pasillo de un solo salto, agarrando la consola y cerrando la tapa de golpe mientras el técnico era derribado por el agente encubierto. El alguacil del aire, ahora completamente alerta, tiró de Kelly hacia atrás con bridas, sujetándola al asiento de emergencia mientras ella pataleaba y gritaba. El avión se sacudió repentinamente, no por turbulencias, sino por un brusco viraje a la izquierda. La voz del capitán, presa del pánico. El piloto automático acaba de fallar. Los sistemas están luchando contra los controles. Estoy perdiendo información. Yvonne se puso de pie, tranquila como siempre.
y con los dedos, tecleó un código en la tableta de Theo, el interruptor de emergencia que solo 2 personas con vida conocían. Una era Devon. La otra era ella. Una sola pulsación. Las luces se apagaron. El Wi-Fi regresó. La consola se apagó. Y en todo el mundo, todos los servidores que Langston había comprometido se apagaron en menos de 3 segundos. Kelly gritó cuando la puerta de la cabina se cerró de golpe. La voz de Langston regresó, solo que esta vez sonaba aterrorizada. No aterrices el avión. Devon, podemos hablar de esto. Aún hay tiempo para... Devon cogió el intercomunicador y, por primera vez, sonrió. Acabas de declararte en bancarrota, Langston. El avión se estabilizó. El cielo brillaba dorado mientras el sol atravesaba las nubes como una cuchilla, inundando la cabina de un tono ámbar que hacía que todo pareciera casi en paz, de no ser por la zona de guerra absoluta que acababa de estallar a 9000 metros de altura. La consola estaba muerta. La anulación se canceló, y Langston Drakes, el hombre que creía poder secuestrar no solo un avión, sino un imperio, se quedó en silencio, con la voz entrecortada a media frase como una llamada desconectada de alguien fuera de tiempo. Pero esto estaba lejos de terminar. Yvonne Claiborne estaba de pie en el pasillo, su presencia de alguna manera más imponente que incluso en los momentos de silencio anteriores. Su aplomo ahora se transformaba en algo más parecido a una autoridad. Dio pasos lentos y mesurados por el centro de la cabina de primera clase, asintiendo con la cabeza a cada pasajero atónito que pasaba. Muchos aún sostenían sus teléfonos, apuntándola como si fuera una especie de fantasma o una reina. En cierto modo, era ambas cosas. Kelly, sujeta en el asiento plegable por el alguacil del aire y el oficial del comando cibernético, se retorció violentamente. No lo entiendes. Langston es dueño de todo ahora. ¿Crees que esto se acabó? ¿Crees que la madre de un multimillonario lo va a asustar? Yvonne se detuvo, giró la cabeza lentamente y miró a Kelly a los ojos con la calma que solo se logra al conocer el juego mejor que nadie. Cariño, dijo en voz baja pero nítida como un cristal roto. Soy la dueña de la aerolínea. Mi hijo creó la tecnología, pero yo creé las reglas. Langston no solo atacó a una empresa, sino que le declaró la guerra a la familia equivocada. Una ovación estalló, desde el fondo de la cabina. Luego, otra. Los pasajeros de primera clase, atónitos al principio, comenzaron a aplaudir lentamente, sin saber si esto era la vida real o un experimento social surrealista filmado para un documental. Y luego los aplausos se hicieron más fuertes. Se unieron las risas. Incluso los pilotos, con las voces aún resonando por los comunicadores, no pudieron evitar reírse entre dientes. En la cabina, el capitán se volvió hacia su copiloto. Acabamos de presenciar un golpe de estado corporativo. ¿En pleno vuelo? El copiloto sonrió. Creo que acabamos de sobrevivir a uno. De vuelta en la cabina, Devon tomó el intercomunicador una vez más, levantándolo como si fuera un micrófono. Damas y caballeros, gracias por volar con Claiborne Aviation. A partir de ahora, este vuelo está bajo control total, nuestros sistemas son seguros, y la única turbulencia que esperamos de ahora en adelante es emocional. Una oleada de risas recorrió la cabina, pero justo cuando el avión iniciaba su descenso, una última notificación sonó en la tableta de Theo. Sus ojos la recorrieron con la mirada, y luego se abrieron de par en par. Señor, susurró. Langston no actuó solo, contaba con ayuda interna en la junta. 3 nombres. Uno de ellos lleva 6 meses filtrando datos. Esto no fue solo una venganza, fue una infiltración corporativa a gran escala. Los dedos de Devon se apretaron alrededor de la tableta. Se recostó, cerrando los ojos por un segundo mientras la cabina se inclinaba suavemente hacia el horizonte. Entonces limpiamos la casa, murmuró. Después de aterrizar, Devon abrió los ojos. No, dijo. Antes. Al aterrizar el avión, vehículos policiales se alineaban al borde de la pista. Agentes uniformados estaban firmes. Un equipo de seguridad privada con insignias de Claiborne
esperaba junto a una camioneta negra. Los escalones se desplegaron. Los pasajeros comenzaron a desembarcar, todavía comentando el drama en el aire, todavía susurrando las palabras multimillonario, bofetada y cibersecuestro. Y en medio de todo, Yvonne Claiborne bajó las escaleras primero, sin mirar atrás ni hacia abajo. Majestuosa, intacta, victoriosa. Kelly fue escoltada a continuación, con las muñecas atadas, el rostro pálido, sin veneno en la lengua, solo arrepentimiento e incredulidad. El técnico la siguió, cabizbajo. Y por último, Devon. Teléfono en la oreja. Retira la junta directiva. Sesión de emergencia. No me importa la zona horaria. Y encuentra todos los documentos que Langston tocó el año pasado. Quiero una lista de todos los contratos, todos los acuerdos, todos los nombres falsos que usó. Hizo una pausa. Punto. Y consígueme el número de la FAA. Tengo una nueva propuesta. Clic. Miró la pista. Y sonrió. Epílogo. A la mañana siguiente, la bofetada de Kelly se había vuelto viral, pero no como ella esperaba. Los medios de comunicación la calificaron de impostora en vuelo, los directivos corporativos se movilizaron mientras los miembros de la junta directiva eran destituidos uno a uno, y Langston Drex fue arrestado al intentar abordar un jet privado en Dubái, con su portátil aún conectado a un servidor que ya no existía. A los pasajeros del vuelo 408 se les ofreció un estatus élite de por vida. ¿Y qué hay de Yvonne Claiborne? Recibió una disculpa escrita a mano de los miembros restantes de la junta directiva de la aerolínea. No respondió. Estaba demasiado ocupada siendo entrevistada en la televisión internacional, tomando té con una pierna cruzada, mientras el mundo le preguntaba qué se sentía al derribar a un ciberdelincuente. Sin siquiera alzar la voz,